Este llamado es para todos los pastores, para todo aquel que tiene un cargo sobre los humanos, aquellos que han sido nuestros consejeros, nuestros guías, nuestros sanadores, mientras nosotros éramos niños, estábamos sujetos a ellos. Y ahí es donde en mi caso la mayoría no entiende, porque cuando lo empiezan a escuchar a uno, especialmente los pastores de las iglesias, te invitan con ellos, pero cuando no entienden el evangelio del reino, como que se les bloquea el entendimiento y automáticamente te rechazan. Creen de que tú eres el falso profeta que dijo la Biblia, el falso maestro y todo lo que nos programaron, ¿verdad?, en la escuelita dominical. Todo lo que malentendió en nuestra carne. El llamado es para ti, pastor. Ya es tiempo que reacciones y que medites. Habla con Dios si es que lo tienes dentro de ti. Y te tiene que responder. Hazlo como los Zorobabeles de aquel entonces. Contra Ciro, como Ciro. Lee las historias de cómo Zorobabel le dio la oportunidad a los verdaderos nacidos del Espíritu que traían ese mensaje, esa guianza, ese tabernáculo, como le mostraron a Moisés, Esdras y Nehemías. Ellos eran los únicos de ese momento para ese pequeño pueblo, quienes traían la habilidad de restaurar los muros de Jerusalén. Y aún el mismo sistema, en ese caso es nombrado como Zorobabel, al líder de ese sistema, el mismo Dios Altísimo le había mostrado desde un principio. Recuerden cuando Jeremías les advertía de que se fueran esclavos a Babilonia porque te habían violado a la ley de Jehová y Dios traía pleito, y que si querían que les fuera bien, que se fueran de esclavos a Babilonia. Luego vinieron de Babilonia los ejércitos, Nabuzarén, algún nombre algo así raro como Nabucodonosor, pero no es Nabucodonosor. Ahí en Jeremías pueden encontrar la historia de cómo este vino y le dijo, pero al rey Ezequías, cuando Ezequías se confrontó al rey y le dijo que dile a tu pueblo, y le habló en lengua, dice, el pastor, miren cómo son los pastores de hoy en día, todos los pastores que han sido víctimas. El pastor que le dijo, háblame en lengua aramea, para que el pueblo no entienda todo lo que tú me estás queriendo corregir, viene a decir ahí, ¿verdad? Y entonces el hombre lo que hizo más bien fue demostrarle al pueblo de que él no estaba acatando la ley de Dios, que él les ordenaba que se fueran esclavos a Babilonia porque tenían que pagar su cuadrante por la violación que habían hecho, a la desobediencia, por no seguir lo que él les pidió. Él nunca les pidió ritos y costumbres. Eso fue agregado desde Moisés cuando no entendió. Lo único que les ordené a vuestros padres es que lo amen de todo corazón, que lo busquen, que comamos Biblia. A eso es a lo único que nos manda, que seamos cristocéntricos, si es que ya tenemos a Cristo morando en nosotros. El problema de la cristiandad hoy en día es que el 95%, y ahí van incluidos pastores como ovejas, en el reino del cielo no hay acepción de personas, no han nacido de arriba por la palabra. El bautizo que en Gálatas 5, si no me equivoco, Pablo les menciona, que se habían sido bautizados del Espíritu Santo y ni siquiera habían oído, dice. Ahora Pablo les dice que por la palabra, por oír con fe. Así es como el bautizo que ahorita yo estoy predicando es el bautizo por el agua, por la palabra. No que te zambullen,
Ese rito era para la carne y es un paso de obediencia y funciona porque Pedro lo tiene en la primera carta de Pedro, donde dice que eso no nos cambia, el bautizo, 1 Pedro 3:21. Eso no nos cambia, dice, ni nos quita la inmundicia, simplemente es una aspiración a una mejor conciencia. En mi idioma yo le llamo, es simplemente que usted llena la aplicación al dueño de la empresa donde usted anda buscando trabajo, donde quiere que lo ayude, y si él me acepta la aplicación, he ahí el llamado. Pero cuando el llamado o la aplicación usted lo hace personalmente, la primera vez en mi caso, yo fui a una iglesia en toda mi vida, a los 38 años, yo era el de la parábola de Mateo, a los 38 años, llegó la oportunidad de mi vida y por cosa de que mi vaso ya estaba rebalsando de maldad, un pastor habló allá en Richmond de mi vida sin conocerme. Porque la vida de todos los humanos es similar, no es que lo adivinen. Ahora yo tengo ese don de... yo pudiera hacer eso si yo quiero, es un talento. Entonces yo sentí que el hombre hablaba de mí como siendo la calaña que yo era, del calibre que yo era, entonces ¿cómo yo le iba a creer a cualquier mentiroso de Los Ángeles? O a tantos pastorcitos que había visto yo en la iglesia jugando a la religión, ¿verdad? O tantos pastores o cristianos queriendo evangelizar o queriendo dar cátedra allá en las prisiones donde yo vivía antes, cuando estaba pagando mis cuadrantes de aquí de la carne. Entonces, a mí todos esos que se me toparon en mi camino cuando yo era carne nada más, a mi risa me daban. A los de las prisiones, vieran que yo era bien malo, no sabía ni por qué. Yo los topaba al cerco y les decía que ahí no venían a mandar, que si estaban ahí es por algo, no por buenos. Y hasta ahí a mí me tenían miedo. Yo era como Pablo. Yo los buscaba para matarlos a todos esos mentirosos. Y me hacía mi programa, me decía que yo venía a defender y a botar todo argumento. Eso no es del Dios del amor. El Dios del amor se expone. Allá tu libre albedrío si tú aceptas según tu necesidad y así vas a ser sanado. Entonces quise hacer este mensaje para los pastores porque veo que es el tiempo. Ya lo sacaron de las iglesias y esto ya no se para. Tú que eres pastor debes de saber. Si es que alguna vez algún versículo de la Biblia se te reveló, tú debes de saber que vienen destrucciones. Viene un fin de una era donde siempre han habido destrucciones y siempre termina como. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En uno de los principios evolutivos creativos de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía. Solo está escrito por todos lados, en profecías de Parravicini. En los mayas no ha leído el Popol Vuh. No ha leído ni siquiera el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas. Mira de lo que te has perdido por hacerle caso a tu guía espiritual o a la misma serpiente antigua que a través de toda la doctrina que dejó desde Roma establecida y tomó el poder de Israel, ese sistema que se metió su cola ahí. Tu pastor ha venido repitiendo muchas doctrinas, muchas enseñanzas que salieron desde Roma. La Santa Trinidad es una de ellas, no para contender, solo para tratarte de abrir el interés, que indagues de dónde salió eso. O te invito a que compres el Catecismo Católico. Ahí dice, ahí se habla ese gran misterio. Cuando la escritura, el escritor te pone misterio, es porque ahí hay una revelación del cielo, como la enseñanza que voy a compartirte ahora, que se llama el misterio de la iniquidad. Entonces, donde hay misterio tienes que prestar atención. Grande es este misterio, dice ahí, de la Santísima Trinidad.
Y ese misterio no lo puedo enseñar ahorita porque te heriría, te mataría. El espíritu de incredulidad, de adormecimiento o de estupor por juicio de Jehová, que ya estés viviendo el día del Señor y por eso es que ya no creciste. Te quedaste estancado con el mismo refrito. Te has hecho un ladrón. Eres uno de esos taqueros que recoge toda la carne que le sobra y el aceite, si es posible, lo guarda y ahí lo está refriyendo y dándole. Que si la gente viene hambrienta, el hambriento con cualquier refrito se llena o con cualquier comida chatarra. ¿Nunca has meditado en eso, que has estado dando vuelta en ese desierto como el pueblo de Israel? Medita, pastor. Yo no vengo para pelear contigo. Si tú eres de esos vasos que Dios guardó para el tiempo del fin, como a Zorobabel, o como la viuda de Sarepta, que esa viuda no tenía ni siquiera pastor. Esa es ser una de esas pastoras de hoy en día de la sana doctrina, que ha de haber estado o está batallando, pero como en su carne, el Señor la mandó y la tiene ahí. Cuando las cosas son carga, déjame decirte, pastora, cuando las cosas ya son una carga, ya no es de Dios. Ahí no avista la paz y la tranquilidad, mucho menos el amor. Cuando tú estás discutiendo, peleando, debatiendo, o enseñando el mismo refrito, o trabajando o manipulando a la gente para tú pagar la renta de tu negocio que abriste, y que inventan tantos cuentos de que para eso hay que pagar diezmo y ofrenda, porque como hay que pagar renta, no. Si tú eres pastor, escucha lo que dice la Escritura, porque en esta palabra es juicio para ti. Si tú sigues haciendo lo mismo y aquí te entró y aquí te salió quien te ha venido a hablar ahora a través de este vaso, esa área te será cortada y nunca vas a entender el evangelio del reino. Solo los niños que se postren al cuerpo de Cristo. Estamos en el tiempo de que Moisés suba a la montaña, que deje de estar discutiendo con la carne, con todo lo que siempre están opuestos. Hoy en la palabra se gozan, pero después están criticándola o están hablando mal del vaso, que es lo que mayormente hace el humano. A Moisés, ¿qué le tocó? Subir a la montaña, extender sus brazos, dice. Ahí está la cruz de la muerte, para aquellos que creen en la cruz. Ahí está el madero. Extender tus brazos y deja que ahí está Aarón y ahí está Hur, que te ayuden a la batalla. Aarón son los maestros, son los que ya traen vestiduras blancas, que conocen la justicia de la palabra y no siempre te han estado aconsejando, pastor, o sentiste tú que te querían robar la iglesia o que te llevaba a la contraria, pero déjame decirte que esas eran tus ayudas idóneas. La ayuda idónea no es el que te consiente o el que te contamina el oído como se lo contaminaron a Aarón y tú terminas postrándote a los dioses de lo que ellos te dicen, como lo hacía Salomón. Es un tiempo en que tenemos que ceder y tal vez enseñen la bienaventuranza para que entiendan los pastores y todo líder en este día. No digo pastora porque para mí es lo mismo. Un predicador, alguien, el que abre la boca, un mensajero. No hago acepción de personas. Yo no soy de los que estoy en que la mujer no debe de predicar. Eso es el machismo, ese es el mismo diablo que tienes dentro. Tu área que no fue sanada, te la contaminó alguien. Y como ese alguien traía palabra, creíste que todo era palabra revelada. No, pastor. Como en la escritura, igual en el vaso, hay 3 tipos de voces. La palabra de Dios, la palabra de la carne y las palabras que te ponen en la mente. Ahí sí somos tripartito. Porque yo no soy tripartito, yo simplemente soy un espíritu que le dieron un alma y que vivo en un cuerpo. Pero en sí es uno solo.
Como a mí, yo soy un cuerpo, me dieron boca, me dieron ojos, me dieron oídos. Y no puedo decir que soy de tantas partes. Es un solo escuadrón. Jehová, vuestro Dios, es una unidad de muchos miembros. Es tiempo que los Moisés se levanten sus manos y estén con... Lean la historia. El Señor se la va a revelar ahora. Va a ser la primer piedrita que les va a regalar del Evangelio del Reino. Una migaja que aunque tu pastor no haya sido nacido del Espíritu Santo, no hayas abierto el ojo espiritual por el bautismo por la palabra que habla Pablo, hasta los perrillos. Si tu espíritu de hombre que una vez naciste de nuevo por la palabra fuiste vivificado y te mantuviste en tu poquito conocimiento, con este rema de Dios que te voy a dar y que te estoy dando, ahora es tu día. Arrepiéntete y te vendrá un tiempo de refrigerio. El Señor te va a abrir los ojos. Vas a ir a esta enseñanza de que te estoy dando de cuando Moisés levantaba las manos. Y tú solito vas a postrarte y lo que has cantado. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero cuando yo leí eso me confundía porque todos le dan la gloria a Jesús. Pero ¿qué pasó con el versículo de Ezequiel donde dice que a Jehová se doblará toda rodilla? Es un escuadrón, es una unidad. Todo está sujeto, dice, y todo ha sido sostenido desde el principio por la palabra, por el agua, por la letra muerta. Porque solo los valientes van a escarbar abajo de la letra y van a entender este conocimiento de lo alto, que solo lo envía el Padre a quien Él ha llamado. Y como dije, más de algún arrimado que gracias a la voluntad del hombre de Jesús, que Él llegó al proceso, el que cree y lo acepta a Él como su Salvador y su Redentor, por ahí pasamos todos, aún los elegidos. Pasa a ser un hijo adoptivo, dice, o sea, le ponen del Espíritu Santo de Jesús, del que le dieron a él, te ponen a ti, y si tú le das crecimiento, y ahí lee la historia de la Virgen María, del niño del pesebre, le das crecimiento, va a llegar un momento que el Jesús del pesebre ya no va a pasar llorando como los de las iglesias, como todas esas ovejas que te han dado dolores de cabeza, que tanto que te piden oración, que les embarre manteca cucha en la cabeza. Para todo te piden permiso. A toda hora de las noches te andan quitando tu tiempo libre para descansar o para meditar o para estudiar. Lee la historia de Moisés cómo le reclamaba a Dios por esos burros que traía. Pero a la final, cuando ya Moisés maduro se dio cuenta, hasta Dios mismo le decía, apártate, déjame que los mate a todos. Dios le iba a hacer otro ejército nuevo. Y así ha estado siendo pastor con todos tus feligreses, tus ovejitas que dices tú, aunque no son tuyas, son de Cristo. Por eso cuando la iglesia viene un vaso, el vaso es poseído por una potestad y de la iniquidad y ya se empezó a subirle el ego, la fama, que quieren diezmo, que quieren ofrenda, que quieren carro nuevo, que quieren casa nueva porque son siervos y el obrero es digno de su salario. Pero Jesús lo dijo en Mateo muy claro, no leas el de Lucas y el de Marco, lee el de Mateo, no vayas con bolsas, no vayas con esto, no vayas con bordón, no seas un lambiscón, debería decir ahí, no lleves nada que te atraiga y te pique la codicia como Jesse de vivir a costilla de los mensos. Mientras te den techo y comida, dice ahí, bástete porque el obrero es digno de su salario. A la casa que te inviten ahí, quédate, no andes de metido siguiendo a los demonios que te llevan de casa en casa para que andes orando y engañando gente y engañándote tú mismo. Si Dios quiere que tú sanes algo a alguien, Él te lo va a llevar a donde tú estés. Si a ti te llevan y tú te prestas, ya ahí entró el ego, la fama. Y eso es lo que ha pasado. Los Moiséses que levanten las manos nada más. Y déjenme a mí a pelear a nivel tierra. Yo soy Bezaliel. Lean la historia de Bezaliel ahí en Éxodo.
Nomás la compañera es la que me hace falta, a Jolía, la Olivia. Me mandaron una, pero no entendió este plan. Pudieron más los deseos del pensamiento humano, de querer ser conforme el molde de un humano normal. Y ella con este conocimiento, a pesar de que va a ser maestra del reino, levanta las manos, y los que sean maestros y que estén limpios, Dios se los va a mostrar. O los que tengamos el don de discernimiento de lenguas y de espíritus, yo te diré cuáles. Yo te puedo ayudar a ordenar tu iglesia si tú levantas tus manos. A los que son cielos, deja que se manifieste la blancura y la pureza del evangelio. Y para los que sean carnales, que no hayan nacido del Espíritu, o todo ese grupo de lambiscones que tú traías detrás de ti, y te diste cuenta a la final que todos te traicionaban siempre, o todos hablaban mal de ti. Déjame los que se manifieste el Josué que viene con espada. Es el que peleaba a nivel tierra. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu diferente, como el de los dioses, le dijeron a Daniel. Él y Caleb, y la otra clave nos dice en Caleb que él la envía a las aguas como perro. Él sí se hartaba Biblia. Y si no me crees, si quieres confirmación, porque el religioso quiere que le hable un demonio o un ángel, y Dios te complace tu capricho, eso es lo tremendo, que Jehová de los ejércitos complace los deseos de tu pensamiento, aunque sea para mal, te lo da para que te salga hasta que te salga por las narices, y reconozca tu error, tu pecado, que ese es el único pecado del que habla la Biblia. Errar al blanco de seguir a Cristo, de seguir las pisadas del maestro que tanto has predicado y no las has visto. En Isaías dice que tienen que haber 2 testigos. Esos son los 2 olivos de Apocalipsis, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Isaías lo dijo de otra manera, que si alguien te viene a la revelación y no habla conforme a lo escrito, dice, al tal no le ha amanecido. Tiene que ser con pie de imprenta, con base bíblica, que no sean ya cuentos y fábulas. Tú que solo leías un pastor, déjame, no a manera de burla, sino a manera para que quede grabado, porque el humano solo viendo y escribiendo aprende más. Oyendo normalmente es una prisión llena de cosas que en tu misma mente te torturan y te quitan, no te dejan concentrarte ni que se encarne ese verbo. Mejor no te lo digo porque lo vas a sentir como que es personal. Pero lo que ustedes hacen, mira, dan el saludo, hablan del diezmo, manipulan, hablan de ustedes mismos, y después, en este caso, el versículo a leer va a ser al final, 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 19, que basado en esto es la migaja que te comparto. Y ya. Todos cierran los ojos, por reverencia a la palabra, dobléguense, cierren los ojos, inclinen su rostro y repitan después de mí. Un orden establecido, un subyugamiento que no lo pueden ver y todos pasan lambiendo ese yugo. Por ejemplo, el que es güey, dice el mexicano, hasta la coyunda lambe. Porque los mismos ancianos de las iglesias, ¿qué es lo que hacen? Usted venga a buscar a Cristo, usted no se fije en el pastor. Cuando usted le trata de corregir las cosas que usted como enviado del cielo que es, ni lo sabía, pero como era un pollito, era un niño tiernito en la iglesia, cualquier demonio de esos que estaban ahí estancados en un cuerpo humano sirvieron para estorbarnos. ¿Tú creíste que tenías un cuerpo ahí y que eran tus ayudas? No, todos los lambicones y todos los que te dieron dinero era para ellos seguir en su pecado y comprar la palabra, para seguir, para los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahí te va entonces el otro testigo en el Nuevo Testamento. Y lo dijo Jesús.
Y esto se dijo del Espíritu Santo que había de venir, porque Él, en aquel día, dijo Jesús, yo vendré a vosotros. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, porque está en sus vasos. Por el pacto que Él hizo, ahora Él toma de ese pacto de Espíritu Santo y derrama sobre todos aquellos que somos parte del escuadrón, somos los hermanos de Jesús, los que tenemos que llegar a la talla de Jesús, a la estatura de un varón perfecto, pero no en externo, no en apariencias externas, no una tumba pintada y con todas las mañas adentro, con todos los demonios todavía ahí morando. Levanta tus manos, le dijeron a Pedro, al más rezongón. Por eso Jesús le dijo a Satanás, se dio cuenta que en él o en sus pensamientos lo atacaban desde afuera externamente. Por ese es otro estudio que te lo puedo compartir algún día. La serpiente tortuosa. Ellos atacan de tres maneras, igual que el Espíritu Santo, en, con y sobre. Es lo mismo. Son ángeles trabajadores para el Padre. Traen la misma delegación, solo que unos para zarandear y otros para empezar a poner piedra a donde ya fue limpiado. Le dijeron a Pedro que aunque no quisiera ir, a donde no quisiera, dijo que levantara las manos porque ahí lo iban a llevar. Y ahí estaban hablando de como un Pablo que vino, que Pedro al principio traía el gran pleito con él. No, Pablo dijo ahí en Gálatas y en Hechos que lo reprendió, dice. Los que apóstoles eran, dice, y los que anduvieron en persona con el Señor, a mí nada nuevo me enseñaron. Y la verdad decía, y la verdad digo, porque el evangelio que a mí me han dado, yo no lo aprendí de hombre alguno. En la iglesia con mi pastor, ya en la enseñanza de ayer compartí de que el pastor sirve, es un agai, es un eunuco. Él solo sirve para preparar los modales de las que se han de casar con el rey. Los prospectos de novias a esposas son preparadas por ellos. Los hijos de los reyes, en el caso de los reyes, los hijos, los príncipes, quienes los educaban hasta la edad de los 5 años, era un pastor. Ahí le llamaban eunuco. Después a los 5 años lo entregaban y se lo daban al sacerdote. Miren que el pastor no era el que educaba a su mismo hijo, como ahora quieren hacer ellos, de que ellos quieren estar sobre los hijos. No. Sus hijos se los daban al profeta, al que Dios le iluminaba, y él educaba a sus hijos y ahí se los mandaba ya listos para que le ayudaran y ya listos para ellos seguir el linaje. De esa manera sí, pero no siguiendo el mismo refrito. Es lo que te quiero dar a entender, que Dios va de gloria en gloria. Tú lo has predicado. En mi caso, el mentor o el fundador de los ministerios donde yo vengo, él dijo que él nomás dice que logró beber hasta las 3 de la tarde. Y la profecía es progresiva. Porque usted escuche su mensaje, Otoniel Ríos Paredes. Escúchelo ahí en YouTube. Ponga, yo vi el Apocalipsis. Escuche cómo él ya había entendido que todo era aquí en la tierra. Óigalo, ahí está. Él profetizó lo que vamos a vivir y estamos viviendo en este tiempo. El ecumenismo es no la católica. Cada uno de ustedes separado de los demás. Todos los que agarraron ese manto de Otoniel Ríos Paredes, como igual ha sucedido en todos los concilios. Yo hablo de ese porque de ahí soy yo y a ellos me mandaron. Por eso fui instruido ahí y absorbí la doctrina que le dieron a este apóstol, a este varón de Dios, que realmente era Cristo que estaba en él, no en sí ni en él. Él era un siervo inútil nada más, aún habiéndolo acabado todo. Pero honra y gloria a quien honra y gloria merece. El hombre sí fue un varón enviado y vivificado porque se dio, entendió el llamado del Señor. Al principio Pedro no entendía. Y Juan, el iluminado que vio el Apocalipsis a la final, miren, él no entendía. Muchos decía, anticristos han salido por el mundo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaba hablando de Pablo.
igual que un pastor se pone celoso porque te dan ovejitas y de repente crecen y no entiendes lo que ellos hablan y ya piensas que se chanflearon o que los malinstruyeron en otra iglesia o se fueron a una falsa doctrina y ya a la final son tu enemigo. Hasta que los matas desde un púlpito manipulando mensajes para que se arrepientan y cambien, o porque un espíritu de mentira o una pitonisa o un falso profeta de tu iglesia te dijo que el Señor le había mostrado. El Señor no despiste a sus ovejas, déjame decirte. Todos esos que andan ahí ministrando y haciendo eso son emisarios pero de Satanás y no se han dado cuenta porque están en tinieblas. Jesús se lo dijo, que estaban en tinieblas. Ya después maduro que dijo el hermano Pablo, habla cosas difíciles de entender. Pero después que entendió Pedro en la carta de Pedro, entendió que había muerto. Dice, pero por la grande misericordia del Padre, dice, que nos hizo renacer para un evangelio nuevo. Y léalo. Si usted no me entiende, pastor que me está escuchando, o le da dolor de cabeza, o se atormenta y empieza a maquinar a hablar de mí, usted trae demonios de religión. Y se pueden juntar 1000 pastores si quieren de un concilio grande y llámenme. Vengan. Es tiempo de que ya vayamos a la batalla. Eso es el Armagedón. El campo donde tienen que llegar todos a querer pelear contra el Cordero. Y el Cordero los va a vencer. Porque el tiempo de ustedes, todos los demonios que andan y se han sentado en el templo de Dios y se hacen pasar por pastor, su tiempo les ha llegado. La era va a ser limpia. Y ya no va a haber, una vez los enviaron del cielo, porque ya no hubo lugar para ustedes allá. Como es arriba es abajo. El tiempo ha llegado. Y ustedes, ya no hay espacio para ustedes aquí, porque el cuerpo de Cristo, todo ese trigo, toda esa semilla, todos los espíritus del Padre que tenían que dar la talla, estamos aquí en la tierra ya para el tiempo del fin, para esta batalla. Y su esposa se ha preparado. Este es el tiempo en que se va a recoger la mejor cosecha, el mejor vino, la creación mejor de todas las creaciones que han pasado por la tierra. Déjame decirte que ha sido el más pequeño, el más insignificante de todos los que salieron, porque fuimos los más torpes, que más nos manipularon el sistema que rige este mundo, que nos traía dormidos de generación en generación. Él nos cuidó a nosotros, los espíritus que andábamos dormidos, rebotando en este proceso. De generación en generación. Moisés entendió eso. Es tiempo de soltar